Hoy en día, los cristianos entienden la salvación desde 4 perspectivas principales, cada una con profundas implicaciones para nuestra fe y relación con Dios. Pero espera un momento, ¿no es que todos los cristianos afirmamos que somos salvos por gracia por medio de la fe? Sí, es correcto, pero no de la misma manera. ¿Cómo se llegó a estas diferentes formas de entender la salvación? En este video vamos a ver los debates históricos que moldearon estas corrientes y responderemos a la gran pregunta: ¿cooperamos con Dios en la salvación? Acompáñame en este apasionante recorrido. Empezamos. En el video anterior estuvimos viendo la definición de la fe. La fe es un don del Espíritu Santo que nos guía a tener plena confianza en la palabra de Dios basado en una relación de amor con Él, quien nos transforma a su imagen y produce en nosotros buenas obras. Y ahora que sabemos lo que es la fe, podemos entender un poco mejor la definición de salvación que también vimos en videos anteriores. La salvación es el proceso por el cual Dios, por su gracia, nos justifica mediante la obra redentora de Cristo en la cruz, por medio de la fe. Esta definición bien podría terminar aquí, pero sigue simplemente a efectos de aclarar qué significa por medio de la fe. Santificándonos a través del Espíritu Santo, quien nos transforma a su imagen y produce en nosotros buenas obras. Sin embargo, y aunque te parezca mentira, hoy en día las religiones difieren bastante en cómo ocurre este proceso, generando en los creyentes importantes diferencias prácticas a la hora de buscar la entrada al reino de los cielos. En un video anterior donde hablo del fundamento de nuestra fe, doy una introducción a las 4 ramas de la teología que nos ayudan a comprender la palabra de Dios y su impacto en nuestras vidas. La teología exegética, donde se emplea diversas herramientas para extraer de manera fiel las enseñanzas del texto bíblico. La teología histórica, que explora cómo las doctrinas han evolucionado a lo largo del tiempo. La teología sistemática, que organiza todas las doctrinas de manera lógica para que hagan coherencia entre ellas. Y la teología pastoral, que aplica estas verdades a nuestra vida diaria y a una forma práctica. En los videos anteriores hemos explorado el campo de la soteriología, que estudia la doctrina de la salvación, y lo hemos analizado desde la exégesis bíblica, analizando versículos y la simbología bíblica que respalda las definiciones que te mostré al principio con un fundamento sólido en las Escrituras. En este video seguiremos explorando el concepto de salvación, pero utilizando una herramienta sumamente valiosa, la teología histórica. Nuestro objetivo será emprender un recorrido a través de la historia del cristianismo para explorar cómo los grandes teólogos han reflexionado intensamente sobre el concepto de salvación y de qué forma y en qué contexto histórico se formaron las 4 creencias abrazadas actualmente por casi todo el cristianismo. Pero para que el video no se haga tan largo, el recorrido histórico lo vamos a dividir. En la primera parte veremos cómo los teólogos llegaron a las conclusiones diferentes sobre la primera pregunta: ¿cooperamos con Dios en la salvación? Donde analizaremos el concepto de la predestinación para poder encontrar la respuesta. Y la segunda etapa del recorrido histórico será para responder cómo debemos cooperar con Dios, en otro video. Pero para entender esta segunda etapa histórica tenemos que entender la doctrina de los sacramentos a la luz de la Biblia. La pregunta clave que los teólogos quieren responder es la misma que le hizo el joven rico a Jesús en Lucas 18:18. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta más importante de todas, que a la vez se desglosa en 2 partes. ¿Cooperamos con Dios en la salvación? ¿Tengo que hacer algo para salvarme? Y si es así, ¿qué debo hacer? Con respecto a la primera pregunta de si debemos cooperar en nuestra salvación, una parte importante del cristianismo dice que no. Según ellos, el hombre no tiene participación ni cooperación en el proceso de salvación, ya que de ser así, sería una salvación basada en obras, lo cual contradice la gracia. Esta postura se llama monergismo, un término que proviene del griego. Mono, uno, ergon, trabajo. Dios es el único agente activo en el proceso de la salvación. Por ende, la salvación es una obra exclusiva de Dios. La gracia y la fe de los salvos es irresistible, desde la elección hasta la glorificación. Si esto es así, entonces, ¿por qué algunos se salvan y otros no? Según esta postura, la respuesta se encuentra en la soberanía de Dios. Él predestina quiénes serán salvos
no basándose en ningún mérito o decisión del hombre, sino únicamente en su voluntad soberana. Por supuesto, esta teoría no está libre de críticas y no fue nada fácil para los teólogos lidiar con esta postura a lo largo de la historia. Por otro lado, otros afirman que sí, el hombre tiene participación en el proceso de salvación. Esta postura es llamada sinergismo. Según esta perspectiva, los sinergistas creemos que gracias a la gracia preveniente, el libre albedrío es restaurado y habilitado para cooperar con Dios en el proceso de salvación. La gracia y la fe de los salvos puede ser rechazada y abandonada. Y de esta forma Dios predestina muchas cosas, pero no quién se salva y quién se pierde. El ser humano tiene la capacidad de decidir si creer o no, de aceptar o rechazar la gracia. Es importante aclarar que cuando los teólogos hablan de que Dios confiere su gracia o recibimos su gracia, se refieren a la acción de Dios que nos justifica, nos santifica, nos transforma y nos salva. Muchas veces al defender la postura monergista, algunos son confundidos con el primer argumento que suele plantearse. La voluntad humana está completamente incapacitada por el pecado para buscar o responder a Dios por sí misma. Esta afirmación es correcta y se conoce como gracia preveniente y necesaria, un concepto aceptado también por los sinergistas, es decir, por todo el cristianismo. Es gracias a la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida que nuestro libre albedrío es habilitado, permitiéndonos responder a Dios. Sin la intervención del Espíritu Santo, nuestra voluntad está esclavizada bajo el poder del mal. Aquí en pantalla te dejo algunos versículos que hablan del tema. Este concepto no le resta mérito a la soberanía absoluta de Dios, ya que es su gracia preveniente la que permite al ser humano elegir y a la vez a partir de ahí deja espacio para el libre albedrío. Vamos a detenernos aquí un segundo para explicar brevemente el tema de la predestinación, que es muy importante. La Biblia habla de predestinación. Poco, solo en 6 versículos, pero habla. Los sinergistas no negamos la predestinación. Efectivamente, hay muchísimas cosas que Dios predestinó. Todo el plan de redención de Cristo, su primera y segunda venida, fue predestinado desde antes de la creación del mundo. También se predestinó que su iglesia se estableciera, etc. Incluso hay muchas cosas que Dios predestinó sobre los salvos. Él predestinó el propósito de los salvos, las condiciones para su salvación, incluso qué tipo de personas deberían ser o qué requisitos Dios en su soberanía pediría para conferir la gracia ofrecida. En este sentido, sí, su predestinación está basada en su soberanía, pero Dios no predestina quiénes serán los que se salvan. Él sabe quiénes serán, pero eso no significa que los predestina individualmente. En este sentido, su predestinación está basada en su presciencia. Tan sencillo como eso. Es como si tú ves una película 2 veces. Ya sabes cómo termina, pero tu conocimiento del final no determina las decisiones de los personajes. Este no es un concepto nuevo, sino que ya se venía desarrollando en el siglo II. Aquí en pantalla te dejo algunos textos de los padres de iglesia, Ireneo de León y Justino Mártir, quienes ya en aquella época temprana afirmaban que la presciencia de Dios no anula el libre albedrío. Es como la entrada a Canaán del pueblo de Israel. Él dijo a Abraham que estarían en tierra ajena 400 años y luego los liberaría. El plan de liberación estaba predestinado y también estaba predestinado que entraran a Canaán. Él quería que entren los que sacó de Egipto, pero ellos se rebelaron, decidieron no creer en Dios. Dios acepta esa decisión y finalmente Dios cumple su plan predestinado, pero con la siguiente generación. Así como respetó la voluntad de los ángeles caídos que decidieron seguir a Satanás, respeta la nuestra. No hay mayor muestra de libre albedrío que la cruz de Cristo. Dios asegura la libertad de sus criaturas, aunque ello le cueste la sangre de su propio Hijo. Fue precisamente la errónea comprensión del concepto de la predestinación la que llevó a algunos teólogos a defender el monergismo y como consecuencia hoy en día hay más de 150 millones de cristianos que abrazan esta doctrina. Actualmente existen 2 grandes corrientes dentro del monergismo y 2 grandes corrientes dentro del sinergismo. Acompáñame en este apasionante recorrido por la evolución histórica de la doctrina de la salvación. Antes de emprender este viaje, tienes que tener muy en cuenta lo siguiente. Ninguna doctrina surge en el vacío, sino que cada una de ellas está profundamente influenciada por su contexto histórico, es decir, el contexto social, político y teológico, filosófico.
En el siglo IV surge una figura que desató uno de los debates teológicos más importantes sobre la salvación, el monje británico Pelagio. Según Pelagio, el pecado de Adán era más bien superficial y no había corrompido la naturaleza humana de forma radical, sino que había sido más bien un mal ejemplo que los seres humanos podían evitar imitando la vida de Cristo y tomando decisiones correctas. En este marco, la gracia divina no era estrictamente necesaria, sino que los seres humanos podían lograr su salvación por sus propios méritos y libre albedrío. Bastaba con dejar de pecar y vivir en obediencia para alcanzar la salvación. Esta enseñanza fue vista como una amenaza por muchos teólogos de la época porque defendía directamente la salvación por obras y por el esfuerzo personal. Uno de los críticos más destacados de Pelagio fue Agustín de Hipona, conocido en el cristianismo histórico como el famoso San Agustín. Agustín fue sin ninguna duda una de las figuras más influyentes en la evolución histórica de la doctrina de la salvación, tal como entenderás en breve. Agustín respondió con contundencia a las ideas de Pelagio afirmando que el pecado no es un problema superficial, sino que ha corrompido profundamente toda la naturaleza humana, la cual estaba en depravación total. Un término que a veces puede ser malinterpretado. Es importante entender el lenguaje de los teólogos de la época. Cuando Agustín habla de depravación total, no significa que las personas sean tan malas, que llegan a un nivel total de depravación. No. Lo que Agustín en teología se entiende por depravación total es que el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano. La mente, los sentimientos, la voluntad y las acciones. Por consiguiente, Agustín explicó otros dos conceptos importantes: que la gracia era preveniente, significa que sin la intervención primera de la gracia el hombre no puede responder, en este sentido de depravación total donde toda la naturaleza, incluida la voluntad, estaba totalmente caída, el hombre no podía buscar ni elegir a Dios por sí mismo. Y a la vez era necesaria, porque esa gracia lo habilitaba a aceptar la salvación. La gracia no es opcional. Sin la intervención de la gracia divina, es totalmente imposible para el hombre reconciliarse con Dios y ser salvo. Dicho sea de paso, a esto se refería Jesús cuando dijo que el pecado imperdonable es el que se realiza contra el Espíritu Santo, porque cuando se rechaza completamente al Espíritu Santo y la gracia de Dios ya no nos alcanza, no podemos responder positivamente a su llamado y nuestra voluntad queda esclavizada por el pecado. Este principio fue adoptado por unanimidad por todo el cristianismo. Sin embargo, este debate entre Agustín y Pelagio gira, como dije anteriormente, en torno a un solo tema. ¿Cooperamos con Dios en la salvación? Si la respuesta es no, entonces estamos predestinados por la soberanía de Dios. Y si la respuesta es sí, entonces interviene nuestro libre albedrío en la salvación. Sin embargo, elegir entre estas dos cuestiones presentó un dilema que costó mucho resolver. Si enfatizamos el libre albedrío del hombre en la salvación, podríamos concluir en una salvación basada en los méritos. Y si por el contrario quitamos los méritos del hombre y adjudicamos la salvación 100% a la soberanía de Dios, estamos anulando la voluntad del hombre y es Dios el que condena al que se pierde. Este es el dilema que Agustín trató de resolver y en una era temprana del cristianismo él hizo lo que pudo. Tal como dijimos, ninguna doctrina surge del vacío, sino que cada una de ellas está profundamente influenciada por su contexto histórico. Y el caso de San Agustín no era una excepción. Durante su juventud, Agustín abrazó el maniqueísmo, una religión dualista que enseñaba que el mundo estaba en constante lucha entre el bien, la luz, y el mal, la oscuridad, considerados fuerzas opuestas y eternas. Agustín encontró en esta doctrina una explicación para la existencia del mal, sin culpar directamente a Dios, solucionando así sus inquietudes filosóficas. Sin embargo, con el tiempo abandonó el maniqueísmo y comprendió que el mal no es una fuerza autónoma equivalente al bien, sino más bien la ausencia de Dios, tal como la oscuridad no es una entidad en sí mismo, sino la ausencia de luz. Se distanció de la religión maniqueísta, afirmando que Dios es el único creador y gobernante supremo incluso sobre lo que percibimos como mal, y defendiendo de esta forma la soberanía absoluta de Dios. Además de esto, él se enfrentó en debate a Pelagio, que defendía una salvación por obras, y se encargó de refutarlo también basándose en el concepto de la soberanía de Dios. Y a partir de ese momento, la soberanía de Dios se convirtió en un pilar central en su teología. San Agustín enseñaba que Dios sí predestinaba la salvación de los hombres basado únicamente en su soberanía. Al no tener el ser humano ningún mérito en su salvación, no cooperaba en absoluto con la gracia. Es decir,
la salvación era monergista tal como se la identificaría más adelante. Sin embargo, también sostenía que la gracia era ofrecida a todos. La expiación de Cristo fue universal. Agustín decía que Dios elige y predestina de antemano quién se va a salvar, es decir, para los salvos su gracia era irresistible. Aunque él no usó este término, esta idea que él desarrolló se la llamó más adelante como predestinación positiva. Sin embargo, Agustín no hacía responsable a Dios por los perdidos, sino que en el caso de ellos era por haber decidido voluntariamente rechazar la gracia. Es decir, que para ellos la gracia sí era resistible. Los salvos son predestinados por Dios, pero para los perdidos no hay predestinación. Dios no los predestinó a la condenación, sino que se pierden por su propio rechazo a la gracia. De esta manera, su visión del libre albedrío era ambigua, es decir, enseñaba que la gracia era irresistible para los elegidos, pero resistible para los perdidos. Esto crea una contradicción difícil de armonizar con el sentido común porque hace que la oferta de la gracia sea en la práctica desigual. Para los salvos elegidos de Dios, la gracia es irresistible y eficaz, y para los perdidos, es decir, los no elegidos por Dios, la gracia es resistible y por tanto ineficaz. Agustín no resolvió esta contradicción porque su enfoque no era construir una teología sistemática, sino defender la soberanía de Dios y refutar la salvación por obras que defendía Pelagio. Él no negaba esta paradoja, sino que las consideraba un misterio divino que la mente humana no podía entender completamente y se conformó con aceptarlas tal como son. Pero las paradojas de la teología de Agustín no terminan ahí. Él también era ambiguo al decir que la gracia era únicamente por voluntad de Dios y que los salvos eran predestinados sin ningún mérito humano, como ya hemos dicho, pero a la vez también hablaba de las buenas obras y los sacramentos como parte de la cooperación humana sin aclarar esta dicotomía y dejando abierta la interpretación de su pensamiento. En el año 418 se realizó el Concilio de Cartago, donde se declaró a Pelagio como hereje, afirmando que la gracia de Dios es preveniente y esencial para todo acto de fe o salvación basándose en las enseñanzas claves de San Agustín. A partir de entonces, la teoría de Pelagio, que defendían una salvación 100% por obras, desapareció del cristianismo como una herejía. Como respuesta a las enseñanzas extremas de Agustín, surge el semipelagianismo en las regiones del sur de la Galia, lo que hoy sería Francia, como oposición a algunas de las enseñanzas más paradójicas de San Agustín. Aunque el término semipelagianismo no fue acuñado durante su tiempo, sino posteriormente por sus críticos. El semipelagianismo rechazaba el concepto de depravación total de San Agustín y negaba la necesidad de la gracia preveniente para iniciar el camino hacia Dios, afirmando que el ser humano podía dar el primer paso hacia la salvación. Los semipelagianos suavizaron el extremismo de Pelagio al reconocer que Dios interviene con su gracia en el proceso de salvación, pero solo después del esfuerzo humano inicial. En el año 529, como resultado de este debate, se celebró el Segundo Concilio de Orange, donde la Iglesia rechazó oficialmente la idea de que la salvación se inicie con una respuesta humana anticipada. En este concilio se condenó el semipelagianismo, el cual desapareció como corriente y quedó sin seguidores dentro del cristianismo. Pero su influencia provocó el surgimiento de una nueva línea de pensamiento que suavizó algunas de las posturas extremas de San Agustín. En teología, esta corriente sería conocida más adelante como semi-agustinismo, un término retrospectivo utilizado por los teólogos para describir una posición intermedia entre el agustinismo estricto y el semipelagianismo. Esta doctrina, en su etapa inicial, surgió del Concilio de Orange y fue adaptada y desarrollada con el tiempo, dando lugar a nuevas expresiones doctrinales. Es la base de la doctrina soteriológica oficial de la Iglesia Católica y contiene principios compartidos con las iglesias ortodoxas. En este gráfico la llamaremos semi-agustinismo temprano, aunque estas iglesias no utilicen este término oficialmente. Ni en el Concilio de Orange, ni a lo largo de toda la Edad Media, la Iglesia se expresó explícitamente sobre la predestinación o si el hombre participa o no en su salvación o si la gracia era resistible para los salvos. En el Concilio de Orange se enseñaba que Dios desea que todos se salven y este concepto de expiación universal siguió a lo largo de toda la Edad Media, tal como lo expresa en el Concilio de Kiersey, que afirma Dios omnipotente quiere que todos los hombres sin excepción se salven. Oficialmente se enfatizaba la necesidad absoluta de la gracia divina desde el inicio hasta el final del proceso de salvación, como se refleja en el resto de la cita. Que algunos se salven es donde el que salva,
que algunos se pierdan es mérito de los que se pierden. En el siglo XIII, Tomás de Aquino, considerado doctor de la Iglesia, decía que Dios predestina a alguien sin forzar el libre albedrío humano. Intentaba equilibrar la soberanía de Dios con el libre albedrío sin poder escapar de afirmaciones contradictorias. Pero las afirmaciones de Tomás de Aquino eran reflexiones teológicas personales y no posturas oficiales de la Iglesia. No obstante, en la práctica, la Iglesia se alejó del énfasis en la soberanía absoluta de la gracia y con el tiempo en sus costumbres adoptó un enfoque que daba un papel más activo a la cooperación del hombre en su salvación. Este cambio se reflejó en el creciente poder de los sacramentos, las indulgencias y las obras penitenciales, lo que llevó a un abandono práctico de la idea de que el hombre no contribuye en absoluto a su salvación. Por consiguiente, la postura de la Iglesia pasó a ser indudablemente sinergista. Y también reafirmó que la gracia era resistible para los perdidos, es decir, que Dios no predestina activamente a nadie a la condenación. Tal como puedes ver, el equilibrio entre predestinación y libertad humana no se resuelve completamente, sino que se deja como un misterio que la teología no intenta explicar más allá de afirmar que la soberanía de Dios y la libertad humana son verdades coexistentes. Durante más de 10 siglos no hubo aportes significativos en la doctrina oficial de la salvación y el contexto histórico no favorecía los cambios porque la Iglesia Católica ostentaba un gran poder y cualquiera que se apartara de los postulados oficiales corría el riesgo de ser acusado de herejía. Este clima de control doctrinal marcó un largo periodo de estancamiento en la teología de la salvación, hasta que recién en el siglo XVI surgió una figura que desafiaría este sistema. Martín Lutero, el cual se convirtió en una figura central en la reforma del cristianismo. Como monje agustino, Lutero pertenecía a una orden que seguía las enseñanzas de San Agustín, especialmente su énfasis en la soberanía divina como el centro de la salvación. Recuerda que ninguna doctrina surge en el vacío, sino que cada una de ellas está profundamente influenciada por su contexto histórico. En esa época, la Iglesia Católica abusaba de las bulas papales y enseñaba que la salvación podía obtenerse incluso mediante pagos económicos como las indulgencias, abusos que la propia Iglesia condenó más tarde prohibiendo la práctica de la venta de indulgencias. Así como Agustín debatió contra la doctrina de la salvación por obras que promovía Pelagio, Lutero protestó contra la salvación basada en las obras, las bulas y las indulgencias promovida por la Iglesia Católica de la época. La influencia de Agustín y este contexto histórico llevó a Lutero a rechazar radicalmente la idea de que el ser humano pudiera contribuir de alguna manera a su propia salvación. Con el objetivo de combatir la salvación por obras, Lutero dedicó sus esfuerzos a demostrar que la salvación no era un proceso en el que Dios y el hombre cooperaban, sino una obra exclusivamente divina. Este acto marcó el inicio de la Reforma Protestante y sentó las bases del monergismo luterano, donde Dios sí predestina a los salvos. El luterano enseña que Cristo murió por todos, reflejando el deseo de Dios de que todos sean salvos. Mediante una gracia irresistible, Dios elige soberanamente a los salvos desde antes de la fundación del mundo, asegurando su salvación, es decir, predestinación positiva. Para Lutero, la voluntad humana era totalmente esclavizada y el libre albedrío no participaba en el proceso de salvación. Y los no salvos sí pueden resistir la gracia, es decir, se pierden por su propio rechazo, ya que Dios no predestina activamente a nadie a la condenación. De esta forma, Lutero presenta una doctrina soteriológica muy similar a la de Agustín, aunque dándole aún más énfasis a la soberanía de Dios y con una teología más sistematizada y adaptada a su tiempo. El luteranismo mantiene de esta forma la misma contradicción que Agustín no pudo explicar. La gracia es irresistible para los elegidos, pero puede ser rechazada por los no elegidos. Dios predestina a los creyentes a la salvación, pero no predestina activamente a nadie a la condenación, lo que parece desigual. Sin embargo, los luteranos asumen esta tensión como un misterio divino y no intentan resolver esta contradicción de manera lógica, sino que la asumen como un misterio que está más allá de nuestra comprensión. La soberanía de Dios aplicada a la predestinación de los salvos y la responsabilidad humana adjudicada en los que se pierden son verdades coexistentes, deben aceptarse aunque no puedan reconciliarse completamente desde una perspectiva racional. Y a partir de Lutero, nace una de las 4 corrientes soteriológicas vigentes hasta el día de hoy. En el siglo XVI, tras las reformas iniciadas por Lutero, surge Juan Calvino. Este teólogo francés, exiliado en Ginebra, fue un seguidor de las enseñanzas de San Agustín y estuvo influenciado en parte por Martín Lutero.
Los abusos de poder en la Iglesia Católica, como las indulgencias y el sistema sacramental que cada vez otorgaba más control institucional sobre la salvación, llevaron a Calvino a rechazar cualquier sistema que subordinara la gracia de Dios a los esfuerzos humanos o instituciones. Y a través de su obra Institución de la Religión Cristiana, que fue publicada en 1536, Calvino dio forma a un enfoque monergista que sostiene que la salvación es exclusivamente obra de Dios y sí predestinado por Él, anulando totalmente la acción del libre albedrío. Si bien Calvino no desarrolló explícitamente una doctrina sistemática que afirmara que Cristo no murió por todos, sino solo por los elegidos, el calvinismo posterior adoptó el concepto de la expiación limitada en los 5 puntos del calvinismo, formulados en el Sínodo de Dort en 1619. Calvino coincidía con Lutero en que Dios predestinaba a los salvos, la gracia era irresistible para ellos al ser predestinados positivamente. Sin embargo, en su teología sistemática no había lugar para la contradicción de que los salvos no podían rechazar la gracia y los perdidos sí, y resolvió esta contradicción radicalizando aún más la postura de la predestinación. Calvino lleva este concepto aún más lejos al enseñar también que la condenación es irresistible, señalada como predestinación negativa. Según Calvino, Dios decide no conceder su gracia salvadora a algunos, dejándolos en su estado natural de pecado, lo que resulta en su justa condenación. Este acto pasivo de no elegirlos se denomina reprobación. En el calvinismo, los salvos son llamados elegidos y los perdidos réprobos. Esta doctrina de la doble predestinación ha sido una de las más polémicas dentro del calvinismo. En la practicidad, tanto el luteranismo como el calvinismo enseñan lo mismo, que aquellos que no son elegidos por Dios para salvarse no pueden impedir perderse la salvación. Sin embargo, sus explicaciones difieren sutilmente. El luteranismo sostiene que Cristo murió por todos, que Dios desea salvar a todos y su gracia se ofrece universalmente, dejando que la incredulidad humana explique la condenación de los que se pierden. En contraste, el calvinismo enseña que Cristo murió solo por los elegidos, ya que la expiación es limitada y la gracia no se ofrece a quienes se pierden. Por supuesto, el calvinismo es el sistema más monergista de todos y el que menos participación le adjudica al ser humano en el proceso de salvación y perdición. Quiero decirte que en teología existen varias palabras para describir cosas difíciles de explicar: tensión, paradoja, misterio, enigma y contradicción. Y cada una de estas palabras tiene una connotación diferente y cuya explicación excede el espacio de este video. Algún día haré un video explicando la diferencia, ya que es muy interesante. Pero simplemente quería decir que las religiones monergistas ven a este tema de la predestinación algo así como un misterio no revelado que no se puede entender totalmente y lo dejan en manos de la soberanía de Dios. Sin embargo, esto no es un misterio no revelado, sino que es una contradicción causada simplemente por la mala interpretación del concepto de la predestinación. Una contradicción ocurre cuando dos ideas son completamente incompatibles y contradicen la razón y la lógica, como por ejemplo afirmar que Dios predestina a los salvos pero no a los condenados, tal como hace el luteranismo, o que Dios crea personas destinadas desde antes que nacieran a la tortura del infierno eterno y a la vez sea un Dios de amor, como afirma el calvinismo. Poco después de las enseñanzas de Calvino se organizó el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI. Las críticas hacia la corrupción interna de la Iglesia Católica crecían impulsadas por la Reforma Protestante. En respuesta, la Iglesia inició la Contrarreforma, siendo el Concilio de Trento su principal herramienta para definir de manera sistemática las doctrinas sobre la salvación, la gracia, los sacramentos y la fe. La Iglesia Católica respondió a las enseñanzas protestantes reafirmando la primacía de la gracia divina en la salvación, pero subrayando también la cooperación humana a través de las obras y los sacramentos. El Concilio de Trento consolidó esta postura semi-agustiniana, estableciéndola como la posición oficial de la Iglesia Católica vigente hasta nuestros días. Aunque el concilio no profundizó en detalles sistemáticos sobre la predestinación debido a su complejidad y el riesgo de divisiones internas, estableció varios puntos claves. Afirmó que la salvación requiere la cooperación humana con la gracia divina, rechazando categóricamente la idea de una predestinación. Condenó así la predestinación incondicional de los salvos y la doble predestinación propuesta por el calvinismo, siendo la gracia resistible para ambos casos. Además, el Concilio de Trento declaró que Cristo murió por todos los seres humanos, rechazando de forma contundente
la expiación limitada enseñada por los calvinistas. Enseñó que la gracia puede ser aceptada o rechazada, dependiendo del ejercicio del libre albedrío, tomando de esta forma una postura sinergista. En el año 1560 nace Jacobo Arminio, un teólogo protestante que inicialmente defendió el calvinismo. Sin embargo, sus estudios profundos en la Biblia le llevaron a replantear sus creencias. Arminio llegó a la convicción de que la doctrina calvinista de la predestinación no se correspondía con la naturaleza amorosa de Dios. Aunque la Iglesia Católica históricamente había mantenido un enfoque sinergista sobre la salvación, no había formulado una doctrina tan sistemática sobre la predestinación, la soberanía divina y el libre albedrío como lo hizo Arminio. Arminio marcó un punto crucial en la teología protestante ofreciendo una alternativa al calvinismo que daría origen al arminianismo, una corriente que sigue influyendo en muchas denominaciones cristianas hasta el día de hoy. El arminianismo afirmaba que efectivamente Dios ya sabe quién se salvará, porque Él conoce el final desde el principio, como dice Isaías 46, 9 y 10. Yo soy Dios y anuncio lo por venir desde el principio. Aquí en pantalla te dejo otros textos que enseñan lo mismo. Pero la presciencia de Dios sobre quién se salva no nos predestina para salvación. Es decir, que ese conocimiento no obliga a Dios a usar su soberanía para decidir quién se salva individualmente. Son dos cosas diferentes. Y esto es lo que Agustín y sus seguidores no entendieron. Cristo murió por todos los seres humanos, pero solo aquellos que creen en Él se benefician de su sacrificio. La expiación es suficiente para todos, pero eficaz únicamente para los que la aceptan por fe, tal como lo explica Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En pantalla te dejo otros versículos que respaldan esta enseñanza. Y por ende la gracia resistible tanto para los salvos como para los perdidos. El que decide aceptarla se salva y el que decide rechazarla se pierde según decida con su libre albedrío, siendo de esta forma la oferta de la gracia justa e igual para todos. Tal como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Aquí en pantalla te dejo algunos de los tantísimos versículos que explican la misma idea. Pero entonces, ¿cómo armonizamos el concepto de soberanía de Dios si no aceptamos la predestinación? ¿Y cómo defendemos el libre albedrío sin que sea salvación por obras? La Biblia enseña que la salvación es 100% obra de Dios y que el ser humano no coopera en términos de mérito, sino que coopera únicamente respondiendo a la gracia. O dicho de otro modo, no rechazándola. Y así en el concepto de fe que veníamos viendo desde el principio, la única cooperación consiste simplemente en no rechazar la gracia, tal como enseñan estos versículos. De esta manera, podemos identificar 4 líneas de pensamientos agrupadas en 2 corrientes soteriológicas. Por un lado, la tradición reformada, con su doctrina calvinista, junto con los luteranos, adoptaron una postura monergista, la cual afirma que no existe cooperación humana en el proceso de salvación. Y por otro lado, el resto de las iglesias cristianas sostienen una postura sinergista que defiende la idea de que sí hay cooperación entre el ser humano y Dios, haciendo uso del libre albedrío en el proceso de salvación. En el próximo video analizaremos la segunda pregunta: ¿cómo cooperamos con Dios? Y es ahí donde el enfoque cambia y las 2 ramas se transforman en 4, especialmente a causa de las diferentes interpretaciones que se le da a los sacramentos. Un tema muy interesante y revelador. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video.